Por favor, gustazo, ¿cómo estás? Siempre sos Bueno, bienvenido. mal, pero remándola. ¿Mal por qué? Porque hoy tuvieron por parte de la justicia algo que les ha dado la razón a una denuncia que vos habías presentado cuando te acusaban de todo y vos decías entregan la comida y hoy la justicia te dio la razón. Bueno, de hecho es una denuncia de febrero. Petovelo empezó a hablar con algunos de sus amigos para hostigarnos, particularmente porque sabe. Esto es una denuncia penal, ¿eh? Sí. Ojo, tenemos dos causas. Una que es un recurso de amparo en contencioso administrativo, que es por la violación de un derecho constitucional, y otra que es por un delito. Lo que está pidiendo el juez es que se cese en la ejecución de un delito. Le está diciendo, señor, usted está cometiendo un delito, tiene que dejar de cometerlo. Ojo, están asustados porque saben que el que las hace las paga, a la larga o a la corta, y te puedo asegurar que el sufrimiento que han generado a nuestro pueblo lo van a pagar. Yo te digo, Gato, más allá de eso, la prioridad acá es que la gente tenga el pan en su mesa. Obvio. ¿Pero estás mal por qué? ¿Pasó algo? No, porque es una situación tremenda la que estamos viviendo. Seguro. Estamos viviendo, los escucho y están en una nube de pedos. Sí, o sea, totalmente. está el presidente utilizando su investidura para viajar por el mundo cuando no conoce las provincias argentinas. Hay provincias a las que nunca fue, cuando nunca caminó por los barrios. Es decir, no conoce su país, no conoce la realidad y dejó acá a una banda de sinvergüenzas que en un momento uno podía pensar, bueno, son gente insensible, con problemas de empatía. En realidad son sádicos, o sea, gozan con el dolor ajeno. Mira, Juan, para decir, porque te han castigado mucho y hace muchos años que nos conocemos y te conozco y por eso siempre te invito y sos bienvenido. Vos dijiste, yo creo que en febrero cuando presentaste esta denuncia que viniste acá, vos dijiste, pareció mucho exagerado, es un plan para hambriar, creo que dijiste esos términos. Así es. Es miseria planificada. Miseria planificada. Miseria planificada. Y esa miseria planificada se explica, por ejemplo, si uno ve el crecimiento. Yo traje los cuadritos porque el crecimiento de la pobreza son más de 12 puntos porcentuales. Y la duplicación de la indigencia, que es la extrema pobreza. Es decir, se duplicó la cantidad de personas que están en extrema pobreza. Y mientras se duplica la cantidad de personas que están en extrema pobreza, si la indigencia se duplica, esto no pasó nunca. Bajan las políticas compensatorias para mitigarlo. Claro. Vos cuando te aumenta la pobreza por una mala decisión macroeconómica, por una crisis internacional, cuando te aumenta la extrema pobreza, vos tenés que poner recursos para mitigar ese dolor. Y eso ha pasado históricamente con todos los gobiernos. O sea, es muy triste tener que estar peleando por comida. Es muy triste tener que estar dando la guerra del pan. Nosotros tendríamos que estar dando la batalla por el conocimiento, por el trabajo digno. Estamos dando la batalla por las ollas vacías, cuando debería ser una obviedad que la comida esté en cada mesa, con el agregado que a partir de esta investigación de Ariel y Jalad, sabemos dónde y cuántos alimentos tienen. Claro. Que ahora ya lo reconocieron ante la justicia. Antes decían que no había, después decían que se lo robaban las organizaciones. La tercera excusa es que eran para catástrofes. Y yo traje... Y ahora van a apelar porque dice que no se las van a dar a organizaciones extorsionadoras. Pero que se la den a ver, que la repartan ellos, que agarren la llave de los comedores y que les den de comer ellos. Claro. Que la repartan como se les cante las pelotas, Gato, pero que le den la comida a la gente. Dicen que no se va a podrir. Mirá, hay 1 millón de cajas de leche en polvo. Sí. 1 millón. Sí. Harina. Harina. La Arroz. leche en polvo tiene un vencimiento de 12 meses. Yo creo que hay algunas que deben estar a 2 o 3 meses de vencerse. Seguro. ¿Sabés lo que vale la leche en polvo? Sí. ¿Sabés lo que son 1 millón de cajas de leche en polvo? Después el otro tipo, la tercera excusa, no, hay un montón de paquetes de yerba. Pero mira, yo pasé años con los cartoneros haciendo mate cocido. Sí. Con el frío, el mate cocido... Entregalo ya. Pero entregalo, papá, no seas tan hijo de puta. No, pero era de mala calidad. Que salga ella, que salga la Petovelo a entregar la cajita de... Pero que la entreguen. Y, esperá, pero después dice que la tienen acopiada para catástrofes. Sí. Entonces nosotros fuimos a buscar al boletín oficial cuál era el carácter y el concepto con el que se hicieron las compras. Y dice, garantizar el acceso a los alimentos, mejorar la calidad nutricional y complementar la cobertura alimentaria, escuchá, de las familias en situación de vulnerabilidad social
a través de la adquisición de productos alimentarios destinados a organizaciones de la sociedad civil, entre paréntesis, comedores y merenderos. O sea, la comida que está ahí, dice el texto de ellos mismos, que es para comedores y merenderos. Es mentira que es para catástrofes. Tienen otro programa distinto para catástrofes. Entonces, están mintiendo vilmente, y como están mintiendo vilmente, van a tener un problema en la justicia severo. Severo. Esta mujer y un tal Pablo de la Torre que, bueno, pasó por todos lados, ¿no? Sí. Estuvo en el Frente para la Victoria, después estuvo en el Frente Renovador, después estuvo junto por el Cambio y ahora está en La Libertad Avanza. Son esos todoterrenos. Viste que la diferencia entre si sos un ladrón o sos un ladrón, si sos un terrorista montonero o sos un ángel de la vida, para mi ley está en si estás a favor suyo o estás en contra tuyo. Si yo mañana estoy a favor suyo, dejo de ser un chorro y paso a ser una fuerza del cielo. Pero la Madre Teresa de Calcuta. Claro. No te imaginé. Ahora, en esta causa, Margarita Barrientos, que vota Macri, Ojea, que es el representante de la Conferencia Episcopal, nosotros, todos los actores que están en el territorio, sabemos lo que está sucediendo. No hay uno que te pueda decir, no, las cosas están funcionando bien, es una situación económica muy difícil, pero hay asistencia. No la hay. Y siguen con las cosas encanutadas. Entonces van a tener que entregar los alimentos porque la justicia se los exigió. Lo van a hacer, y la apelación en un tema alimentario no es con efectos suspensivos, no suspende la medida, es con efectos devolutivos. Es decir, que si ellos ya pasaron 24, si en 48 horas no entregan el plan de entrega de los alimentos, están en rebeldía, y si se comen un pedido de captura es lo mínimo que les tiene que suceder. No, y además ha tocado un juez, por suerte, independiente que trabaja, como el juez Casanelo, ¿no? Y además, y una fiscal también, una fiscal que labura y que recién nos decía Ariel, que como había dicho la fiscalía... La fiscal se mantuvo en su posición, lo que dijo es: tienen que entregar los alimentos, nada de presentar un plan en 72 horas. En 5 días máximo tienen que estar los alimentos en manos de la gente. Bueno, el juez le dijo, les dio 72 horas para presentar un plan de entrega de los alimentos. Desde luego la entrega tiene que ser con celeridad, pero además hay otra causa que la tiene el juez Lara Correa, que es contencioso administrativo federal, a mi gusto viene muy lenta, que es un amparo colectivo, que también se tramita por los alimentos que eran del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todos ellos que dicen que son comedores fantasmas, son comedores de una base de datos que se hizo en pandemia. Y es una base de datos que cualquiera que está ahora, si alguno tiene ganas, lo hace, googlea y pone registrarse en el RENACOM. Y es un formulario que lo puede completar cualquiera. Vos, yo, un troll. Entonces ponés en el country de Caputo un comedor y queda como registrado, porque es un formulario que lo completa cualquiera. No es el formulario oficial de los comedores que reciben los alimentos. Quedás preinscripto haciendo eso, no inscripto. No, pero ellos relevaron sobre la prescripción. Claro, entonces, y además de los que relevaron, la mitad dicen validados. Esa es la locura. Entonces vos decís, bueno, si la mitad están validados, ¿por qué no le dan la comida a la mitad que está validada? ¿Ustedes están locos? Es la contradicción permanente. Es contradicción permanente. Es la locura. Lo cierto es que quieren hambrear a la gente porque ellos están haciendo política con el hambre. Es exactamente la mierda que tiran para otros, es la que tienen ellos encima. Recordamos al inicio del programa, vos no habías llegado, aquel famoso debate con Fontevecchia, donde estaba y donde Milei decía, bueno, el que se quiera morir de hambre tiene la libertad para morirse de hambre, y vos le decías, pero por favor, es un derecho humano la comida, y él te discutía hasta eso. Ellos no creen en los derechos humanos y creen que la justicia social es una aberración. Esa es su filosofía. Y hasta que no vean cadáveres en las calles, eso lo dijo Milei, hasta que yo no vea los cadáveres, quiere decir que no hay hambre. Me hizo acordar a lo que decía Videla de los desaparecidos. Claro. ¿No? ¿Qué son los desaparecidos? No están. ¿Qué es la gente que no lleva a fin de mes? Y yo no veo los cadáveres en la calle. Bueno, no la ven, porque no la sienten. No la ven. Y esto es la expresión de una política de crueldad, porque no tiene una relevancia presupuestaria que uno dice, bueno, no les alcanza la plata porque hay que... No, esto es mínimo, es el pan. Yo me acuerdo cuando mandaban a los Copitos y a Revolución Federal y qué sé yo, a tirarnos polenta, porque decían que lo único que hacíamos era cocinarle polenta a la gente, ¿no? Ya la tiraban en esa época. Es verdad. Bueno, ahora ni siquiera dan la polenta para cocinarle a la gente. Y mira, ya se les nota tanto. Cuando vendiste pescado podrido durante 3, 4 meses, te queda el olor a pescado, ¿eh? Y ya se les nota tanto que son unos mentirosos que
El juez, a quien no tengo el gusto de conocer, tomó una medida muy prudente, diría yo, muy prudente. La fiscal pidió algo mucho más fuerte. Y el juez contencioso administrativo tiene que hacer reflotar todos los convenios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que eran los programas que estaban vigentes, auditados por las Naciones Unidas. Es decir, ellos eso no lo cuentan. Lo que dicen es de una base de datos trucha que tienen de la época de pandemia, pero no cuentan cómo funcionaban los convenios con Naciones Unidas, porque desde luego vas a ir a Naciones Unidas a refutar la mentira que están diciendo. Todos los comedores que yo conozco se financiaban con el convenio del Programa de Naciones Unidas. Sí. Ahora, Juan, se va al 8º viaje al exterior, recién lo comentaba Rosario, turismo empresarial lo denominan, ¿no? El sábado veíamos cómo estaban en otra realidad. Decían, dijo hoy Adorni en conferencia de prensa en La Rosada, primera vez en la historia que aplauden al ministro de Economía los libertarios que llevaron. Digo, es una realidad preocupante para un país. Venimos del acto mamarracho del Luna Park. Digo, ¿qué nos está pasando a los argentinos también? Sí, a mí también me hizo acordar en el Luna Park, en el año 38 hubo un acto de los nazis acá en la Argentina, con una puesta en escena, etcétera. Cada etapa tiene su estética. Y en ese momento había 20.000 nazis ahí, y a todo el mundo le parecía más o menos normal. Y me hago cargo de lo que digo, lo que está pasando tiene que ver con una deshumanización enorme. Estamos viviendo un gobierno que incluso saca un comunicado diciendo que no va a acatar el fallo para entregar alimentos, asumiendo la suma del poder público, que es lo que hizo con el DNU. Sí, sí, porque ojo, es verdad lo que decís, porque atención con esta apelación, están desconociendo a la justicia, Entonces, ojo, digo, es un antecedente peligroso. Quieren asumir la suma del poder público. Se atribuyen facultades legislativas al dictar decretos de necesidad de urgencia de cosas que no deberían dictarlo. Se atribuyen facultades judiciales para decir los fallos que tienen que cumplir y los fallos que no tienen que cumplir. Y en el ejercicio de la administración pública, en vez de trabajar para hacer lo que tiene que hacer un presidente, que es presidir su país, el tipo anda de gira porque ahora está de moda y en 2 semanas va a dejar de estarlo, porque pasa rápido todo esto. El fervor de ser famoso, de salir en Times, etc., pasa rápido. Y lo que queda es la miseria. Entonces, es gente que está viviendo una suerte de cumpleaños donde los únicos invitados son ellos, mientras afuera del salón de fiestas hay gente que está pasando hambre de verdad. Es decir, hay pibes que comen una sola vez por día o que no comen, hay gente que tiene que elegir entre comer y comprar los remedios, las ollas, como les vengo diciendo, y esto se va incrementando cada mes, ya hay menos comida y más gente para comer, y a la mitad de la fila se empiezan a agarrar los fracasos en la Constitución. Juan, las medidas judiciales que estamos viendo están hablando de mercaderías que se debería haber entregado hace 5 meses. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el presupuesto actual y con la comida que no llega actualmente? O sea, porque mientras tanto pasa esto con la ciudadanía. El presupuesto de los programas alimentarios disminuyó un 42%. Todo lo que iba destinado a comedores comunitarios. Eliminaron la ayuda a los comedores escolares, no a los comunitarios nada más, a los escolares. Entonces tenés un 42% de merma en la asistencia a comedores. Lo único que mantuvo el poder adquisitivo, perdió el 2% del poder adquisitivo, es la tarjeta alimentar más AUH, que lo reciben 3,5 millones de niños. Pero aún así se duplicó la indigencia. Aún manteniendo el poder adquisitivo de la AUH más la tarjeta alimentar, se duplicó la indigencia porque no alcanza. Y tenemos el 60% de los pibes pobres, de los niños y niñas y adolescentes pobres. Y tenemos una cantidad de jubilados, de pensionados, de discapacitados, que podrían ser tu viejo, tu vieja, tu abuelo, o tu hijo o tu hija, que no tienen para comer. O sea, estamos hablando de comer. Y que a mí no me jodan con que cuando estaba Alberto Fernández no lo decíamos, porque también lo dijimos. Yo tengo una imputación de Stornelli. Mi primera imputación de Stornelli fue por decir que estábamos dispuestos a dejar nuestra sangre y logramos que se aumenten las partidas alimentarias y logramos un bono para las personas en situación de indigencia y me imputaron como si yo hubiese dicho que iba a derramar la sangre de otros. No, no, estaba hablando de la nuestra. Cada uno es libre, sí, de decir en qué pone su sangre. No de derramar la sangre ajena, no de hacer morir de hambre a los demás. Y cuando uno los ve a los Adorni, a Petovelo, a este Pablo de la Torre, a esta gente repugnante, ya le siente esa energía de maldad
ya de gente que está cebada en el daño que está haciendo, que se caga de risa de todo y que no tiene límites. Bueno, nosotros vinimos a ponerle un límite, este fallo es un primer límite y vamos a seguir marcando los límites. Y en mi caso particular, a mí me gustaría estar discutiendo de política, de macroeconomía, de lo que vamos a hacer en el futuro. Miren, hasta que se resuelva este tema, hasta que estén los convenios de Naciones Unidas y los alimentos secos distribuidos, mi prioridad es dar la batalla en estas dos causas judiciales para que esos alimentos se repartan. Juan, gracias como siempre. A vos, Gato. Y gracias por tu lucha. Gracias. Señores y señores, hasta aquí llegamos, compañeros.